Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. El estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro, planteando un panorama desolador sobre la economía asturiana, como es lógico, no ha caído nada bien en el Principado, donde, aunque aseguran que no desprestigian el estudio, sí afirman que este informe de Funcas no se distingue por sus aciertos. El estudio ha servido para abrir en Asturias una auténtica guerra social, podríamos decir, una tormenta social y sindical. Patronal y sindicatos insisten en que el gobierno regional debe hacer mayores esfuerzos, si no, sobre todo los sindicatos amenazan con salir a la calle. Y mientras, la Semana Negra amenaza un año más con provocar problemas por su ubicación. Este año, como mínimo, está generando ya un serio enfrentamiento entre la universidad y el Ayuntamiento de Gijón. Vamos a comenzar a detallarles todo esto tras los titulares de este día. El informe sobre la situación económica asturiana causa una tormenta política en el Principado. Según este, Asturias es la región donde menos aumentó el Producto Interior Bruto, con peor comportamiento de la industria y una de las regiones que menos consigue exportar, mientras el consejero de Industria trata de desacreditar el informe y los sindicatos y la patronal claman medidas inmediatas. La Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias espera que la licitación pública amortigüe la caída de actividad que alcanzó un 25% en el último trimestre del 2008. El presidente de la asociación dio un punto de confianza a las administraciones, aunque incidió en que no se lo creerá hasta que no lo vea. Más de 2.000 jóvenes estudiantes pasarán por el Auditorio Príncipe Felipe, donde decenas de expositores les informan acerca de las posibilidades a las que pueden optar en su futuro académico. La Armada Española o diversas universidades son solo algunos de los stands que pueden visitar. La mayoría de quienes visitan esta feria creen que su futuro está fuera de Asturias. La utilización de una parcela situada junto al campus universitario de Gijón, cuya titularidad se disputa en el Ayuntamiento gijonés y la propia universidad para ubicar la Semana Negra, se convierte en un serio enfrentamiento entre ambas. El Ayuntamiento ha lamentado la petición de la universidad y anuncia que no la tendrá en cuenta. Fernando Alonso marcó el quinto mejor tiempo en la tercera jornada de entrenamientos que se disputan en el circuito de Montmeló. El sorprendente brand de Jenson Button acaba primero con una marca de vértigo, mientras Lewis Hamilton volvió a estrellar su McLaren y finalizó con el peor tiempo. El demoledor informe sobre la situación de la economía asturiana, elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, ha causado una tormenta política en el Principado. Según este informe, Asturias es la región donde menos aumentó el Producto Interior Bruto y la productividad, donde hubo un peor comportamiento de la industria y además es una de las regiones que menos consigue exportar sus productos. Mientras, el consejero de Industria ha tratado de desacreditar este informe y los sindicatos y la patronal están de acuerdo con el mismo y claman medidas inmediatas y urgentes. Los agentes sociales y empresariales han valorado de distinta forma los datos dados a conocer por el informe Funcas. Para el presidente de los empresarios asturianos, Severino García Vigón, el estudio refleja un buen dato de empleo, ya que Asturias cerró el ejercicio 2008 con la sexta menor tasa de paro del país, pero otros muy malos relacionados con la productividad en el Principado. Dato para pensar, bien con el empleo, mal en productividad. Es decir, los medios que se utilizan, los recursos que se utilizan para producir no se traducen en producciones convenientes. Bueno, esto es un motivo realmente para la reflexión. Los sindicatos están de acuerdo con este preocupante informe y hablan ya de conflictividad laboral y de tomar las calles si el gobierno de Areces no hace un mayor esfuerzo. El secretario general de Comisiones Obreras de Asturias afirmó que el informe de la Fundación de Cajas de Ahorros confirma los datos negativos en Asturias y supone una mala noticia más. Yo creo que es una mala noticia más, ¿no? Sin pretender caer en ningún argumento de naturaleza dramática, que creo que no va precisamente en la línea de, tal y como recientemente anunciaba el presidente del gobierno asturiano,
vayamos a ser los primeros de la clase en la sede de la crisis, ¿no? Por último, el consejero de Industria y Empleo del Principado, Graciano Torre, se limitó a asegurar que los informes elaborados por Funcas no han venido destacándose por aproximarse luego a los datos oficiales. No obstante, matizó que con sus palabras no pretendía desmerecer el análisis hecho en el mismo. No deja de ser un informe más, hay que esperar a los datos oficiales y Funcas no se ha destacado precisamente por ser de los institutos que más se aproximan luego a los datos oficiales. Informes de carácter macroeconómico aparecen cada cierto tiempo, Funcas es uno más y naturalmente que la situación general es una situación difícil, que la crisis afecta a Asturias está claro, pero bueno, hay muchísimos datos para analizar una situación económica, no solamente los datos macroeconómicos. Lo cierto es que el informe sobre la situación económica en el Principado ha servido para que los sindicatos y la patronal sean cada vez más exigentes con los políticos regionales. Y precisamente los sindicatos y la patronal asturiana han solicitado a la Administración que aumente el número de reuniones de la Mesa de Seguimiento del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias, el ACEBA, en el que se dan cita los propios sindicatos, UGT y comisiones, la Federación Asturiana de Empresarios y el Principado. Ayer se reunía esta mesa de la ACEBA y todos, excepto el Gobierno regional, coinciden en afirmar que la crisis, lejos de aminorar, se recrudece por momentos. En la reunión de la ACEBA se habló de numerosos asuntos, la decisión de ArcelorMittal de parar a partir del mes de abril otras 2 baterías de coque en las instalaciones de Avilés o los avales puestos en marcha por Asturgar. Fueron algunos de ellos, aunque el principal objetivo de estas reuniones es el de agilizar las medidas que se contemplan en el acuerdo, fundamentalmente las que tienen que ver con la promoción de la actividad económica. Las medidas que tienen que ver con el suelo, con el tema de los avales, con el tema de préstamos participados, con los temas que tienen que ver con el estímulo a la creación de empleo. Estamos hablando fundamentalmente de los programas territoriales, pero también los que tienen que ver con el papel de los empresarios y su compromiso en una economía de mercado como la que estamos, que deberían de tener y tienen de manera insuficiente con esta región, digamos, desarrollando mayores niveles de inversión productiva y por lo tanto de creación de empleo. También con temas que entendemos que van retrasados. Yo creo que estamos en, como pueden ser medidas de infraestructuras o medidas de política industrial que nos preocupan. Por su parte, el secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, señaló que en el actual contexto de crisis económica es fundamental avanzar en el diálogo social. Así, reclamó, entre otras medidas, formación para el empleo. Repetidamente, si uno ve las últimas reuniones, pues estamos reivindicando lo mismo y hablando de los mismos temas. Por lo tanto, hoy sería un día para despejar la formación para el empleo. La formación lleva un retraso importante en un momento que hay más parados que nunca en Asturias, hay más de 73.000 parados. Sería necesario que esos acuerdos de la formación tripartita, que ya el plan 2007-2010 se debería haber resuelto, que hoy ya se nos diese algún tipo de solución. A pesar de las desavenencias mostradas públicamente entre sindicatos y empresarios, el consejero de Industria, Graciano Torre, apuntó que la reunión se desarrolló en un ambiente cordial. Añadió que los sindicatos no habían solicitado ninguna medida extraordinaria y que UGT se había interesado por la negociación por parte del Principado con el Banco Europeo de Inversiones para conseguir un crédito de 350 millones. Seguimos hablando todavía de asuntos económicos, ya que el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, de la FADE, Severino García Vigón, ha vuelto a hablar del deseo de los empresarios de que se emprenda una reforma laboral y se combata el absentismo laboral. Señaló Vigón que espera tener como aliados a los sindicatos cuando critica problemas como ese absentismo laboral. Para Vigón, los que atentan contra la paz social son los que utilizan mal el sistema de protección social, los que utilizan una baja simulada o los que están en el paro sin tener que estarlo o mientras tienen otro empleo en la economía sumergida. Pensaba que en este tema íbamos a tener como primer aliados a los propios sindicatos. ¿O es que en momentos tales como lo que estamos ahora, donde más necesario que nunca es mantener el sistema de protección social para los que lo necesitan, no debemos de estar atentos de los que abusan de esa bondad del sistema que nos hemos dado? Y lo mismo hablo de las listas del paro. Por favor, rigor y menos demagogia. Yo creo que quienes atentan
contra la paz social son los que utilizan mal el sistema de protección social. Es que el que utiliza una baja mal utilizada o el que está en el paro sin deber estar. Y yo entiendo y espero que en ese caso tengamos como aliados a los sindicatos. Más cosas. La Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias, es decir, la patronal del transporte de mercancías por carretera, ha hecho balance económico del 2008 y no le salen las cuentas. Aseguran que sus ingresos bajaron un 25% y que ahora mismo hay hasta 5 empresas de este sector del transporte a punto de cerrar. Por eso esperan que la licitación pública amortigüe la caída de la actividad. El presidente de la asociación dio un punto de confianza a las administraciones, aunque incidió en que, como Santo Tomás, no se lo creerá hasta que no lo vea. La Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias mostró hoy su confianza en que la licitación de obra pública comprometida por los diferentes ejecutivos consiga en los próximos meses amortiguar la caída de la actividad y sirva de colchón tras la bajada registrada en el último trimestre de 2008, que rondó el 25%. Por ello insistió en que el colectivo tiene cierta confianza en que las licitaciones anunciadas por los gobiernos tiren de la demanda en los próximos meses. No obstante, indicó que en eso no deja de ser un elemento de esperanza y que se creerá en él cuando se vea. Podría efectivamente tirar de la demanda cierto tipo de construcciones, sobre todo en obras de infraestructuras, etcétera, que sin ninguna duda a nosotros nos compensaría bastante con el tema de la caída de la vivienda, desde el punto de vista de demanda, pero bueno, esto será una realidad cuando la veamos. La restricción al crédito es otro de los principales problemas a los que se enfrenta el sector del transporte. De la Roza manifestó que actualmente están pasando muchos apuros que son realmente solventes. Así, aunque no existen datos certeros sobre el cierre de empresas, el presidente de ASETRA dijo que en Asturias hay al menos 5 empresas en proceso concursal. Sobre las cifras de 2008, De la Roza incidió en que el pasado año fue un ejercicio bipolar, dado su diferenciado comportamiento entre el primer semestre y el segundo. Un año que de alguna forma compensa cierto tipo de resultados a la baja por el buen comportamiento desde el punto de vista de demanda del primer mes, aunque para nosotros con la incidencia de un precio del gasóleo absolutamente desproporcionado, con una caída efectivamente de este mismo precio a lo largo del segundo semestre, pero que vino acompañado de un decrecimiento de la actividad económica. De la Roza concluyó diciendo que se ha triplicado el número de transportistas que se acogen al abandono del servicio a los 58 años. Y es que la prometida mejora económica y laboral, anunciada por el presidente de Gobierno para marzo, no solo no llega, sino que además en Asturias, una de las principales empresas motor de la economía asturiana, como es Arcelor, ha decidido parar a partir del mes de abril otras 2 baterías de coque en las instalaciones de Avilés, un síntoma, según los sindicatos en esta empresa, de que el mercado no nota mejoría. Según los sindicatos de Arcelor, el stock en los almacenes es muy superior al habitual en las instalaciones asturianas, dado el escaso consumo de este material por parte de la siderurgia de Europa, donde se exporta parte del material producido en el Principado. La dirección de esta multinacional ha comunicado la intención de parar las baterías 5 y 6 después de que hiciera lo mismo ya con las baterías 7 y 8 en enero y febrero. Los sindicatos esperan que esta parada no tenga nada que ver con una posible inmovilización de uno de los altos hornos, que sería desde luego algo bastante más serio. Esta crisis económica está azotando con fuerza al tejido industrial de los concejos mineros. Rioglas Astur, uno de los principales estandartes de la reactivación industrial en las cuencas mineras, se encuentra a un paso de sufrir un nuevo expediente de regulación de empleo temporal. Sería el tercero en los últimos 8 meses. Comisiones Obreras manifestó hoy que no va a firmar ni negociar ningún ERE mientras la empresa no retire la pretensión de despedir a 42 trabajadores. Lo curioso es que esta empresa tiene parte de su producción dentro de uno de los sectores que se suponen nos van a sacar de la crisis, es decir, las energías renovables.
La intención de Río Glas Astures es llevar a cabo un ERE que afectaría a unos 150 trabajadores. La dirección ya ha informado a los sindicatos de los contenidos de la nueva regulación y FITE que a Comisiones Obreras manifiesta su desacuerdo con el plan, porque en él, dicen, se incluye el despido de 42 trabajadores, algo que según Alfredo Suárez, responsable estatal del sector del vidrio y la cerámica de Comisiones Obreras, no están dispuestos a aceptar. Suárez señaló que ya se opusieron al anterior ERE porque consideran que este no se debe a la crisis del sector, sino a una mala gestión de la dirección de la empresa, y apuntó que pedirán también explicaciones a la administración por las cuantiosas subvenciones recibidas por Río Glas. Nosotros ya no firmamos aquel ERE porque entendíamos eso y no vamos a aceptar este ERE tampoco si no se despeja el futuro de esos 42 trabajadores y el futuro del conjunto de la plantilla. Y a la vez vamos a requerir tanto la administración como la empresa que den explicaciones sobre la utilización de las subvenciones que están recibiendo. Suárez apuntó también que les preocupa la otra actividad de Río Glas, que es la de creación de material destinado a la energía solar. El responsable sindical dijo que se habían comprometido a crear 38 puestos de trabajo en el 2009 y de momento no lo han hecho. No solo va a incumplir este compromiso de contratar a 38 trabajadores, puesto que tiene 42 que le sobran. Por lo tanto, son 80 los puestos de trabajo que Río Glas tiene en juego en estos momentos. La no contratación de lo acordado y, por otra parte, el excedente que cifra en el sector del automóvil. Y mientras se produce esta situación, se anuncia una nueva huelga de médicos. El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico Profesional de Asturias, el SINPA, ha decidido convocar una huelga para los servicios de urgencias de la red hospitalaria asturiana desde el día 23 y hasta el 27 de marzo. No obstante, dado que las convocatorias de huelga deben presentarse con un plazo de 10 días, agotarán este tiempo para dar margen a la Administración Sanitaria y comprobar si tienen voluntad de abordar la situación de las urgencias con los médicos. Si esto no ocurre, el sindicato enviará la convocatoria de huelga ante lo que consideraría una postura empecinada de la Consejería de Salud por rechazar la negociación con los profesionales implicados en la reforma. El anuncio de la convocatoria de huelga se confirma tras agotarse el plazo marcado por el SINPA para que la Administración Sanitaria accediese a negociar. El SINPA recuerda que la huelga no se hace contra la ciudadanía, sino contra la postura de la Administración, por lo que garantiza la atención a los pacientes. El Principado asegura, mientras tanto, que no entiende esta huelga y apela a la responsabilidad de los profesionales médicos. Más de 2.000 jóvenes estudiantes van a pasar durante los próximos 3 días por el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Y es que allí decenas de expositores les informan acerca de las posibilidades a las que pueden optar en un futuro en cuanto a su educación, desde universidades como la de Oviedo o la de León, pasando por la Francisco Vitoria de Madrid o incluso ingresar en la Armada Española. Son algunos de los stands que pueden visitar los estudiantes. La mayoría de estos temen que probablemente acabarán estudiando o incluso trabajando fuera de Asturias. Universidades, carreras, formación profesional y el espacio europeo de educación superior. Estos son los temas que se abordarán en las 8ª jornadas de orientación profesional del Principado de Asturias, que tienen por objeto informar a más de 2.000 alumnos de segundo de bachillerato de la región sobre sus opciones en el futuro. El Auditorio Príncipe Felipe será escenario por el que pasarán cientos de jóvenes en busca de una opción de futuro. Obviamente orientarse un poquito, porque están perdidos, que les queda poco tiempo para decidirse. Segundo de bachiller, las jornadas del año pasado ha sido importante la afluencia que hemos tenido y el resultado que hemos obtenido de estas jornadas. El año pasado, yo no sé, pero yo creo que diariamente en torno a 200 jóvenes se acercaban aquí al stand. Lo que primero les interesa es saber si cumplen los requisitos para poder ingresar, si tienen los requisitos de estudio, los requisitos de edad. Después también les interesa qué es lo que pueden, qué funciones, qué trabajo pueden desempeñar en las Fuerzas Armadas, a dónde pueden ir destinados, cuánto se gana, es una pregunta muy típica, cuánto vamos a ganar aquí en las Fuerzas Armadas, y después también les interesa cómo son los contratos de trabajo y sobre todo las posibilidades de promocionarse que tenemos en las Fuerzas Armadas. Comprometidas por el cambio que hay ahora del espacio europeo de educación superior, entonces yo entiendo que la gente tiene que estar un poco confusa, es decir, por el ruido que hemos hecho con el espacio europeo, con los nuevos planes que les planteamos, pero que todavía no son definitivos, entonces yo lo veo con incertidumbre.
Sin embargo, entre los alumnos las decisiones todavía no están tomadas, aunque muchos de ellos coinciden en una cosa, en estudiar fuera de Asturias. Letras. Yo ciencias. Ni idea. Ciencias de la salud. Ciencias. ¿Medicina, algo así o...? Veterinaria, medicina, química, no sé. Algo. ¿Pero para estudiarlo aquí en Asturias tenés que salir o...? Pues fuera, en todo caso. Sí. Seguramente fuera, por las notas. Sí, aquí son más altas. Sí. Sí, biotecnología y en la Universidad Francisco Vitoria. La utilización de una parcela situada junto al campus universitario de Gijón, cuya titularidad se disputan el Ayuntamiento gijonés y la propia universidad para ubicar allí este verano la Semana Negra de Gijón, va camino de convertirse en un serio enfrentamiento entre estas dos instituciones. La universidad, además, está en contra de que esta Semana Negra, con todo el ruido y la aglomeración de gente que genera, se ubique junto a sus instalaciones en plena época de exámenes. El Ayuntamiento de Gijón ha lamentado esa petición de la universidad pidiendo el cese de la instalación de la Semana Negra en esta parcela de Biesques, pero además anuncia que no va a tener en cuenta esa reclamación. El Ayuntamiento de Gijón no hará caso de la universidad y ubicará la Semana Negra junto al campus de Biesques en Gijón. En solicitud presentada el martes en el registro del Ayuntamiento de Gijón, la institución que preside el rector Vicente Gotor pide el reconocimiento de la parcela en favor de la universidad. El Ayuntamiento contestará a los escritos y a sus alegaciones una vez recabados los informes pertinentes de los distintos servicios municipales. No obstante, el consistorio gijonés lamenta la comunicación formal de requerimiento por entender que obvia la relación de cooperación y colaboración que siempre ha distinguido al Ayuntamiento en relación con la universidad. Asimismo, el Ayuntamiento insiste en que ha adquirido al Principado de Asturias en su condición de titular registral la parcela y, en consecuencia, ostenta la propiedad de la misma. Recordó igualmente que el Ayuntamiento ha comenzado en los terrenos de su propiedad obras de urbanización para adecuar el espacio como recinto para la celebración de eventos festivos, culturales y deportivos de interés para la ciudad, sin que ninguna organización o asociación tenga en el momento actual ni atribuido su uso ni licencia para ocuparlo. Por todo ello, el Ayuntamiento insistió en que no se van a aceptar los requerimientos de la universidad. Los representantes de hasta 15 asociaciones vecinales obetenses han hecho público un comunicado ante los medios de comunicación para solicitar que no se politice al asociacionismo vecinal y piden que no pretendan generar controversias ni abrir enfrentamientos entre estas asociaciones de vecinos. Por eso instan a los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Oviedo a que huyan de intentar controlar y manipular el movimiento vecinal y asociativo para no conducir a un callejón sin salida que desvirtúe la propia finalidad y utilidad de estas asociaciones. Politice el asociacionismo vecinal. Quienes firmamos este escrito somos organizaciones apolíticas, con el único objetivo de defender los intereses vecinales de nuestros barrios y pueblos, y para ello, con voluntad de diálogo y negociación permanente con las administraciones, independientemente del partido que las gobierne. El diálogo y los mecanismos de participación ciudadana deben ser afrontados por asociaciones libres, independientes y plurales que representen el amplio abanico del tejido asociativo ovetense, porque de otro modo se corre el riesgo de convertirlos en un instrumento más de la controversia política, cuando en realidad debe ser el cauce para establecer un contacto fluido y positivo con las instituciones para trasladar los problemas de los vecinos. Este mismo fin de semana comienza en Asturias la temporada de pesca del salmón, con la tradicional pesca del primer salmón de la temporada, el campanu. Un inicio de temporada que ya esperan con ganas los pescadores de toda la región y para lo cual han acondicionado y recuperado los ríos asturianos. Las asociaciones de pescadores han estado desarrollando una importante labor de mejora y recuperación de los ríos, que no se limita solo a limpiar los cauces y a repoblar los ríos, sino que además alcanza a los elementos culturales y tradicionales que están vinculados al río, así como aspectos sociológicos, digamos. La limpieza de esas escalas salmoneras ha llevado 2 años de trabajo y ha sido una labor complicada, y de todo ello nos va a hablar esta noche Abelino Menéndez, que es el vicepresidente de la Real Asociación Asturiana de Pesca, y me imagino que ya impaciente porque se abra esa posibilidad de pescar el primer salmón de la temporada. Abelino, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes.
Me imagino que para un pescador debe ser, pues no sé, como para Fernando Alonso cuando llega la última carrera, ¿no? Pues ya te puedes dar una idea, efectivamente. Es el culmen de lo que puede hacer un pescador a lo largo de toda su vida, porque pocas veces, creo que nunca se dio la ocasión de que el mismo pescador haya cogido 2 campanos. Sí, no ha tenido esa suerte. Sí, claro, es que no es sencillo. Abelino, ¿alguna vez ha tenido esa suerte usted de pescar? No, yo no. Eso es, ¿qué exige? Mucha paciencia, me imagino, muchos conocimientos también de dónde puede encontrarse. Vamos a ver, cuando hablamos del salmón hablamos seguramente del animal más enigmático que puede haber. Desde luego sabemos muy poco del salmón, es una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta. El salmón es una especie anadroma que vive en 2 ambientes distintos. Nace en el río, permanece 1 año en el río y cuando llega a esguinar, pues va hacia el estuario y remonta. Va contracorriente. Efectivamente, bueno, y fíjate que va hacia el estuario y desde ahí sube a la altura de Groenlandia. Nuestros salmones tienen que caminar por el mar pues unos 4.000 kilómetros. Esto significa que, claro, la vida en el río, pues más o menos podemos aproximar y hay estudios, pero la vida en el mar es muy difícil. Pensar además la cantidad de enemigos que tiene desde que nace hasta que vuelva a regresar al río que le vio nacer. Se calcula más o menos los porcentajes de un 1 o un 2% los que regresan. Claro, realmente entonces, ¿qué podemos aventurar sobre el regreso del salmón? Todos los pescadores deseamos que vengan muchos, pero desgraciadamente cada vez viene menos. ¿Por qué? ¿A qué cree usted? Bueno, viene menos. En primer lugar, el salmón nace en el río ya tiene muchos enemigos. Aparte de las contingencias del tiempo, de crecidas, de riadas, de todas esas cosas, además de todo eso, pues tiene unos enemigos naturales y otros que ya no lo son tanto. Los enemigos naturales puede ser la nutria, por ejemplo, es uno de los enemigos tal, pero en este momento pues tenemos un enemigo muy serio, que es el cormorán, que desde hace muy pocos años dieron por entrar en los ríos asturianos y piensan que diariamente pues se comen del orden de los 400 gramos, 500 de peces. Claro, teniendo en cuenta de que el salmón cuando está en el río antes de esguinar es un pez muy pequeño, pues ya te puedes dar una idea de la cantidad de ellos que comen diariamente. Luego, a partir de ahí, cuando inician la ida hacia el mar, pues imagínate que ya en las bocanas de los puertos, la cantidad de lubinas que existe, bueno, pues se acumulan allí y los abrazan. Y a partir de ahí en el viaje, pues ya te puedes imaginar también. Luego permanecen en el Ártico, permanecen pues 1 o 2 años. Claro, están completamente expuestos a muchísimos enemigos naturales que tienen. Pero es que además ya cuando regresan se encuentran con un montón de obstáculos, redes, pesca con los barcos, ¿no? que los explotan, los cogen a alta mar y luego los venden, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que en lo que es el salmón salvaje cada vez lo tiene más complicado. O sea, el salmón como especie, digamos, está librada, bueno, tiene futuro porque realmente en las piscifactorías se consiguen, vamos a sacar salmones y venderlos. Pero aquí estamos hablando del salmón salvaje, que es otra historia. De ahí entonces, la importancia, claro, decíamos, de pescar ese campano, vamos. Pues claro, ya te puedes dar una idea. Ya te puedes dar una idea, claro. La pureza de los ríos también influye, me imagino. Hombre, ¿no? Evidentemente, cuando el salmón, cuando nace siendo un alevín, pues lógicamente si el río donde nace está en condiciones puras, pues la supervivencia es mucho mayor. Cuando un río está en condiciones puras, además tiene bastante plancton, tiene fauna invertebrada, tiene una serie de cosas que ellos alimentan. Pero claro, si el río está contaminado, pues ya las bajas a la hora de nacer son infinitamente mayores que si estuvieran en aguas puras. Y luego la alimentación de ese río que está contaminado, pues ya te puedes imaginar que es mucho más inferior, con lo que al final lo acusa también el propio pez. ¿Y cómo están los ríos asturianos? Porque Asturias es una de las pocas regiones de España donde se puede encontrar salmón, ¿no? Sí, efectivamente. En el norte de España, en algunos sitios. Realmente quien es una potencia un poco, digamos, emergente es Asturias. Santander, Vizcaya y Galicia tienen también algún salmón, pero tienen bastantes menos salmones que nosotros. Aún así, año tras año parece que cada vez pescamos menos, es decir, entran menos salmones.
Desde luego hay un indicador, algo dice que o no estamos haciéndolo muy bien o, en fin, pero cada vez regresa menos salmones. ¿Qué río, qué coto es el que da habitualmente más salmones, o en qué concejo están los ríos donde...? Bueno, cada río tiene sus cotos. Por ejemplo, si hablamos por decirte algo, del Narcea, pero claro, de año en año cambia. Claro. Por ejemplo, el Narcea hace unos años... Lo del año pasado no vale exactamente. Claro, evidentemente. Y no vale porque es que el salmón entra en el río y si hubo una riada y, por ejemplo, un árbol, una piedra que arrastró el río y tal, queda en el cabecero de un pozo, pues te lo modificó completamente y ya no para. Entonces, al final, él viene de la mar, busca el sitio más idóneo para descansar y, claro, entre otras cosas, para reproducirse, porque el salmón regresa al río para reproducirse. Correcto. O sea, nosotros vamos a recibir estamos en este momento recibiendo los primeros salmones que vienen para reproducirse ya por el mes de diciembre de este mismo año. Claro, son los salmones invernales, o sea, son los mayores, entre otras cosas también, pero siempre son más escasos. Mucho se habla en estos días de encontrar yacimientos de empleo, ahora que hay crisis, y se habla de el turismo de pesca, el turismo para pescadores, y Asturias ahí pues sería, desde luego partiría con ventaja, ¿no? Sería una Hombre, evidentemente sí, con relación a todo el norte de España. Bueno, claro. Yo te puedo decir, por ejemplo, que países donde el salmón es un auténtico recurso turístico, como puede ser Islandia, bueno, los países nórdicos en general, ¿no? Islandia, al pescar una semana, pues supone 6.000 euros como mínimo. ¿Te cuesta 6.000 euros? Sí, como mínimo. Y es pescar y normalmente es captura y suelta. Porque bueno, puedes traer a lo mejor 2 o 3, pero ya sabes, andando en aeropuertos y aviones y tal, tampoco, lo que quiere decir que bueno, supone mucho. Lo que pasa es que nosotros no podemos competir a ese nivel, porque en primer lugar habría que montarlo de otra forma. Por ejemplo, allí los ríos son propiedad particular. Entonces, claro, los particulares se juntan los propietarios de los márgenes del río y tal, claro, y entonces ellos lo cuidan muchísimo y tal, pero es que lo rentabilizan. Claro. Aquí las aguas son estatales, entonces al ser estatales ya no serviría de esa manera. Aquí realmente quien lo explota o quien realmente vende los permisos para poder ir a pescar y tal es la propia administración. No está en manos de sociedades, ni de ayuntamientos, ni de nada de esto. Su asociación, la que usted copreside, podríamos decir, porque es el vicepresidente, la Real Asociación Asturiana de Pesca, es además de las más veteranas de Asturias, ¿no? Hombre, es la más antigua de España. ¿De España? De España. Nuestra asociación nació en el año 1946. Es decir, ya hicimos 62 años. Y bueno, es también la más numerosa en su género. Además tiene una particularidad que nuestra sociedad de pescadores pues tiene socios, digamos, de España entera. No son solo de Asturias, sino de España entera. Me recuerda esta edad que tiene ustedes, 60 y algún años. En una pregunta, me trae a la memoria una pregunta tópica que circula por ahí, uno de esos rumores. ¿Es verdad que a Franco se los ponían los peces para que los pescara? ¿O? No, porque además es imposible hacerlo. Lo que sí hacían con Franco es que cuando él iba a venir a pescar, que normalmente solía hacerlo entre la primera y la segunda semana de mayo, entre mayo y junio, claro, era el momento donde donde la mayor afluencia de entrada de salmones, y la segunda parte es que como cerraban el río no dejaban pescar, entonces lógicamente tenía más, pero no se los pescaba él, porque los salmones no los puedes poner. Es un acto voluntario, el que pica un pez es un acto voluntario, no es como la caza, que realmente si tienes una buena arma y eres una persona experta y apuntas bien, evidentemente puedes conseguir piezas, pero es que en la pesca es otra cosa. Tiene que ser un acto voluntario del pez. Hay que provocar ese acto engañándole. ¿Se atreve a dar una quiniela? ¿Qué cuenca va a dar el primer salmón, el campano de este fin de semana? ¿O no? No es nada sencillo decir esto, pero yo sí te puedo decir que hay un río, en este momento, el río Eo, que es seguramente el más tempranero de Asturias, el otro día por encima de Sant Tirso de Abres ya se vieron 3 salmones. Lo que quiere decir que, bueno, pues Luredal, Piago, en fin, estos cotos son cotos muy propicios para que den el campano. Claro, en el Narcea, por ejemplo, no lo podemos saber porque estos días baja altísimo y baja muy turbio. Con lo que, claro, no puedes ver tampoco si hay salmones o no hay salmones. Pero bueno, en el Narcea puede haber salmones.
Bueno, ojalá que sea así. ¿Cree que va a influir la crisis? El año pasado se pagó 18.000 euros por el campano. ¿Va a influir en eso también este año la crisis? ¿Cree en esa subasta que se lleva a cabo en Pravia, o no? Yo no me lo creo, porque realmente quienes vienen a subastar el campano son entidades turísticas de gran potencia. Hablar de, pues por ejemplo, de La Fuella, hablar de estos hosteleros que normalmente, bueno, hay alguno aquí en Asturias, el año pasado lo compró la Chalana, pero otras veces se va a Madrid y demás, pues son gente que se puede permitir esos lujos. Realmente es el atractivo turístico más que nada, porque bien sabes tú que un pez o vale mucho más o no vale nada. Realmente los peces no deberían de estar en venta, pero entonces yo creo que, bueno, realmente no, a mi juicio creo que no influirá para nada esto. Bueno, es un acto turístico en cualquier caso, que sí da promoción al menos, ¿no? Sí, evidentemente, la pesca, evidentemente, claro. Abelino Menéndez, el vicepresidente de la asociación, de la Real Asociación Asturiana de Pesca, ha sido un placer hablar con usted. Yo, fíjese que aunque dicen que los pescadores son exagerados, yo le creo prácticamente en todo lo que, nos ha dicho. Gracias, hombre, gracias. Ha sido un placer hablar con usted, ya en serio. Muchas gracias. Gracias. La Sala Borrón de Oviedo alberga desde hace unos días y hasta finales de mes la exposición de jóvenes artistas de Castilla y León 2008. La muestra exhibe la obra de 11 artistas premiados en el certamen del 2008 en las modalidades de pintura, dibujo, fotografía y así como otras tendencias, por ejemplo cómic, ilustración o incluso cortos de cine. La exposición llega a Asturias fruto del acuerdo de intercambio suscrito con el Instituto de la Juventud de Castilla y León, que acoge varias exposiciones anuales de artistas jóvenes de las comunidades autónomas limítrofes. En esta ocasión el intercambio de obras se realiza con la Consejería de Cultura y Turismo del Principado, que desde el 24 de febrero está presente en la Sala Unamuno, mientras que el arte de Castilla y León visita Asturias hasta el 25 de marzo. De esta forma, los asturianos pueden disfrutar de pintura, dibujo, fotografía y otras tendencias protagonizadas por jóvenes artistas castellano-leoneses. Este mismo fin de semana comienza en Asturias la temporada de pesca del salmón, con la tradicional pesca del primer salmón de la temporada, el campano. Un inicio de temporada que ya esperan con ganas los pescadores de toda la región y para lo cual han acondicionado y recuperado los ríos asturianos. Las asociaciones de pescadores han estado desarrollando una importante labor de mejora y recuperación de los ríos, que no se limita solo a limpiar los cauces y a repoblar los ríos, sino que además alcanza a los elementos culturales y tradicionales que están vinculados al río, así como aspectos sociológicos, digamos. La limpieza de esas escalas salmoneras ha llevado 2 años de trabajo y ha sido una labor complicada, y de todo ello nos va a hablar esta noche Abelino Menéndez, que es el vicepresidente de la Real Asociación Asturiana de Pesca, y me imagino que ya impaciente porque se abra esa posibilidad de pescar el primer salmón de la temporada. Abelino, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Me imagino que para un pescador debe ser, pues no sé, como para Fernando Alonso cuando llega la última carrera, ¿no? Pues ya te puedes dar una idea, efectivamente. Es el culmen de lo que puede hacer un pescador a lo largo de toda su vida, porque pocas veces, creo que nunca se dio la ocasión de que el mismo pescador haya cogido 2 campanos. Sí, no ha tenido esa suerte. Sí, claro, es que no es sencillo. Abelino, ¿alguna vez ha tenido esa suerte usted de pescar? No, yo no. Eso es, ¿qué exige? Mucha paciencia, me imagino, muchos conocimientos también de dónde puede encontrarse. Vamos a ver, cuando hablamos del salmón hablamos seguramente del animal más enigmático que puede haber. Desde luego sabemos muy poco del salmón, es una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta. El salmón es una especie anadroma que vive en 2 ambientes distintos. Nace en el río, permanece 1 año en el río, y cuando llega a esguinar, pues, va hacia el estuario y remonta. Va contracorriente. Efectivamente, bueno, y fíjate que va hacia el estuario y desde ahí sube a la altura de Groenlandia. Nuestros salmones tienen que caminar por el mar pues unos 4.000 kilómetros. Esto significa que, claro, la vida en el río, pues más o menos podemos aproximar y hay estudios, pero la vida en el mar es muy difícil. Pensar además la cantidad de enemigos que tiene desde que nace hasta que vuelva a regresar al río que le vio nacer. Se calcula más o menos los porcentajes de un 1 o un 2% los que regresan. Claro, realmente entonces
¿Qué podemos aventurar sobre el regreso del salmón? Todos los pescadores deseamos que vengan muchos, pero desgraciadamente cada vez vienen menos. ¿Por qué? ¿A qué crees usted? Bueno, viene menos. En primer lugar, el salmón nace en el río ya tiene muchos enemigos. Aparte de las contingencias del tiempo, de crecidas, de riadas, de todas esas cosas, además de todo eso, pues tiene unos enemigos naturales y otros que ya no lo son tanto. Los enemigos naturales puede ser la nutria, por ejemplo, es uno de los enemigos tal, pero en este momento pues tenemos un enemigo muy serio, que es el cormorán, que desde hace muy pocos años dieron por entrar en los ríos asturianos y piensan que diariamente pues se comen del orden de los 400 gramos, 500 de peces. Claro, teniendo en cuenta de que el salmón cuando está en el río antes de esguinar es un pez muy pequeño, pues ya te puedes dar una idea de la cantidad de ellos que comen diariamente. Luego, a partir de ahí, cuando inician la ida hacia el mar, pues imagínate que ya en las bocanas de los puertos, la cantidad de lubinas que existe, bueno, pues se acumulan allí y los abrazan. Y a partir de ahí en el viaje, pues ya te puedes imaginar también. Luego permanecen en el Ártico, permanecen pues 1 o 2 años. Claro, están completamente expuestos a muchísimos enemigos naturales que tienen. Pero es que además ya cuando regresan se encuentran con un montón de obstáculos, redes, pesca con los barcos, ¿no? que los explotan, los cogen a alta mar y luego los venden, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que en lo que es el salmón salvaje cada vez lo tiene más complicado. O sea, el salmón como especie, digamos, está librada, bueno, tiene futuro porque realmente en las piscifactorías se consiguen, vamos a sacar salmones y venderlos. Pero aquí estamos hablando del salmón salvaje, que es otra historia. De ahí entonces, la importancia, claro, decíamos, de pescar ese campano, vamos. Pues claro, ya te puedes dar una idea. Ya te puedes dar una idea, claro. La pureza de los ríos también influye, me imagino. Hombre, ¿no? Evidentemente, cuando el salmón, cuando nace siendo un alevín, pues lógicamente si el río donde nace está en condiciones puras, pues la supervivencia es mucho mayor. Cuando un río está en condiciones puras, además tiene bastante plancton, tiene fauna invertebrada, tiene una serie de cosas que ellos alimentan. Pero claro, si el río está contaminado, pues ya las bajas a la hora de nacer son infinitamente mayores que si estuvieran en aguas puras. Y luego la alimentación de ese río que está contaminado, pues ya te puedes imaginar que es mucho más inferior, con lo que al final lo acusa también el propio pez. ¿Y cómo están los ríos asturianos? Porque Asturias es una de las pocas regiones de España donde se puede encontrar salmón, ¿no? Sí, efectivamente. En el norte de España, en algunos sitios. Realmente quien es una potencia un poco, digamos, emergente es Asturias. Santander, Vizcaya y Galicia tienen también algún salmón, pero tienen bastantes menos salmones que nosotros. Aún así, año tras año parece que cada vez pescamos menos, es decir, entran menos salmones. Desde luego hay un indicador, algo dice que o no estamos haciéndolo muy bien, o en fin, pero cada vez regresa menos salmones. ¿Qué río, qué coto es el que da habitualmente más salmones, o en qué concejo están los ríos donde? Bueno, cada río tiene sus cotos. Por ejemplo, si hablamos por decirte algo del Narcea, pero claro, de año en año cambia. Claro. Por ejemplo, el Narcea hace unos años... Lo del año pasado no vale exactamente. Claro, evidentemente. Y no vale porque es que el salmón entra en el río y si hubo una riada y, por ejemplo, un árbol, una piedra que arrastró el río y tal, queda en el cabecero de un pozo, pues te lo modificó completamente y ya no para. Entonces, al final, él viene de la mar, busca el sitio más idóneo para descansar y, claro, entre otras cosas, para reproducirse, porque el salmón regresa al río para reproducirse. Correcto. O sea, nosotros vamos a recibir estamos en este momento recibiendo los primeros salmones que vienen para reproducirse allá por el mes de diciembre de este mismo año. Claro, son los salmones invernales, o sea, son los mayores, entre otras cosas también, pero siempre son más escasos. Mucho se habla en estos días de encontrar yacimientos de empleo, ahora que hay crisis, y se habla de el turismo de pesca, el turismo para pescadores, y Asturias ahí pues sería, desde luego partiría con ventaja, ¿no? Sería una Hombre, evidentemente sí, con relación a todo el norte de España. Bueno, claro. Yo te puedo decir, por ejemplo, que países donde el salmón es un auténtico recurso turístico, como puede ser Islandia,
bueno, los países nórdicos en general, ¿no? Islandia, el pescar una semana, pues supone 6.000 euros como mínimo. ¿Te cuesta 6.000 euros? Sí, sí, como mínimo. Y es pescar y normalmente es captura y suelta. Porque bueno, puedes traer a lo mejor 2 o 3, pero ya sabes, andando en aeropuertos y aviones y tal, tampoco, lo que quiere decir que bueno, supone mucho. Lo que pasa es que nosotros no podemos competir a ese nivel, porque en primer lugar habría que montarlo de otra forma. Por ejemplo, allí los ríos son propiedad particular. Entonces, claro, los particulares se juntan los propietarios de los márgenes del río y tal, y claro, y entonces ellos lo cuidan muchísimo y tal, pero es que lo rentabilizan. Aquí las aguas son estatales, entonces al ser estatales ya no serviría de esa manera. Aquí realmente quien lo explota o quien realmente vende los permisos para poder ir a pescar y tal es la propia administración. No está en manos de sociedades, ni de ayuntamientos, ni de nada de esto. Su asociación, la que usted copreside, podríamos decir, porque es el vicepresidente, la Real Asociación Asturiana de Pesca, es además de las más veteranas de Asturias, ¿no? Hombre, es la más antigua de España. ¿De España? De España. Nuestra asociación nació en el año 1946. Es decir, ya hicimos 62 años. Y bueno, es también la más numerosa en su género. Además tiene una particularidad que nuestra sociedad de pescadores pues tiene socios, digamos, de España entera. No son solo de Asturias, sino de España entera. Me recuerda esta edad que tienen ustedes, 60 y algún años. En una pregunta, me trae a la memoria una pregunta tópica que circula por ahí, uno de esos rumores. ¿Es verdad que a Franco se los ponían los peces para que los pescara? ¿O? No, porque además es imposible hacerlo. Lo que sí hacían con Franco es que cuando él iba a venir a pescar, que normalmente solía hacerlo entre la primera y la segunda semana de mayo, entre mayo y junio. Claro, era el momento donde donde la mayor afluencia de entrada de salmones, y la segunda parte es que como cerraban el río no dejaban pescar, entonces lógicamente tenía más, pero no se los pescaba él, porque los salmones no los puedes poner. Es un acto voluntario, el que pica un pez es un acto voluntario, no es como la caza, que realmente si tienes una buena arma y eres una persona experta y apuntas bien, evidentemente puedes conseguir piezas, pero es que en la pesca es otra cosa. Tiene que ser un acto voluntario del pez. Hay que provocar ese acto engañándole. ¿Se atreve a dar una quiniela? ¿Qué cuenca va a dar el primer salmón, el campanu de este fin de semana? No es nada sencillo decir esto, pero yo sí te puedo decir que hay un río, en este momento, el río Eo, que es seguramente el más tempranero de Asturias, el otro día por encima de Sant Tirso de Abres ya se vieron 3 salmones. Lo que quiere decir que, bueno, pues Luredal, Piago, en fin, estos cotos son cotos muy propicios para que den el campano. Claro, en el Narcea, por ejemplo, no lo podemos saber porque estos días baja altísimo y baja muy turbio. Con lo que, claro, no puedes ver tampoco si hay salmones o no hay salmones. Pero bueno, en el Narcea puede haber salmones. Bueno, ojalá que sea así. ¿Cree que va a influir la crisis? El año pasado se pagó 18.000 euros por el campano. ¿Va a influir en eso también este año la crisis? ¿Cree en esa subasta que se lleva a cabo en Pravia, o no? Yo no me lo creo, porque realmente quienes vienen a subastar el campano son entidades turísticas de gran potencia. Hablar de, pues por ejemplo, de La Fuella, hablar de estos hosteleros que normalmente, bueno, hay alguno aquí en Asturias, el año pasado lo compró la Chalana, pero otras veces se va a Madrid y demás, pues son gente que se puede permitir esos lujos. Realmente es el atractivo turístico más que nada, porque bien sabes tú que un pez o vale mucho más o no vale nada. Realmente los peces no deberían de estar en venta, pero entonces yo creo que, bueno, realmente no, a mi juicio creo que no influirá para nada esto. Bueno, es un acto turístico en cualquier caso, que sí da promoción al menos, ¿no? Sí, evidentemente, la pesca, evidentemente, claro. Abelino Menéndez, el vicepresidente de la asociación, de la Real Asociación Asturiana de Pesca, ha sido un placer hablar con usted. Yo, fíjese que aunque dicen que los pescadores son exagerados, yo le creo prácticamente en todo lo que nos ha dicho. Gracias, hombre, gracias. Ha sido un placer hablar con usted, ya en serio. Muchas gracias. Gracias.
La Sala Borrón de Oviedo alberga desde hace unos días y hasta finales de mes la exposición de jóvenes artistas de Castilla y León 2008. La muestra exhibe la obra de 11 artistas premiados en el certamen del 2008 en las modalidades de pintura, dibujo, fotografía y así como otras tendencias, por ejemplo cómic, ilustración o incluso cortos de cine. La exposición llega a Asturias fruto del acuerdo de intercambio suscrito con el Instituto de la Juventud de Castilla y León, que acoge varias exposiciones anuales de artistas jóvenes de las comunidades autónomas limítrofes. En esta ocasión el intercambio de obras se realiza con la Consejería de Cultura y Turismo del Principado, que desde el 24 de febrero está presente en la Sala Unamuno, mientras que el arte de Castilla y León visita Asturias hasta el 25 de marzo. De esta forma, los asturianos pueden disfrutar de pintura, dibujo, fotografía y otras tendencias protagonizadas por jóvenes artistas castellano-leoneses.